Los astronautas vieron antes que el resto de los mortales algo que a todos nos emocionó. Vista desde el espacio, la Tierra era un pequeño planeta, envuelto en una frágil capa de atmósfera que protegía el milagro de la vida. Ellos después dijeron que desde la ventana de la nave se veía como una embarcación en la cual vamos todos, en medio de un universo silencioso de señales. En este siglo hemos cambiado radicalmente nuestra relación con el medio ambiente, y parte de esa experiencia que hemos hecho está encarnada en estas 3 historias chilenas que presentamos en este reportaje. Cuando se avistaba una ballena, que era el vigía que avistaba, esto era la alegría general a bordo, porque usted largaba la ballena, más oportunidades tenía de cazar otra. En los años 40 esto era un cementerio de ballenas. En pocos minutos aquí se faenaban los ejemplares capturados frente a la costa de Quintay, al sur de Valparaíso. Según proyecciones de esa época, la ballenera imprimiría un auge económico a la pequeña caleta de pescadores y la convertiría en una ciudad industrial. También se pensaba que Quintay terminaría transformándose en un importante puerto. Todos quieren venirse para acá. Y al obrero que le pregunta a usted, dice que nunca ha pasado mejor que lo que pasaban aquí. A comienzos del siglo, la mina de cobre del Volcán, en el Cajón del Maipo, era la segunda más importante del país. Todavía no se descubrían los yacimientos de Chuquicamata y El Teniente. La planta concentradora de cobre se ubicó en las faldas del cerro donde estaba la mina. En torno a ella creció el pueblo del Volcán. Cuando el cobre estaba en buen precio, el poblado gozaba de prosperidad económica. En los años 50 vivían cerca de 200 personas en este lugar. Tenían colegio, cine, sastrería, restaurantes. En 1954, los mineros llegaron a tener un reajuste de un 38% de su sueldo. La pena, mucha pena, porque de verlo cuando uno lo conoció, si toda esta corrida para allá, puros Juárez nomás. En los años 60, en un pequeño caserío llamado Contao, ubicado al sur de Puerto Montt, se estableció una empresa norteamericana para explotar el alerce. Entre pocas casas, instalaron el aserradero más grande de Sudamérica. Contao se convirtió en el poblado más próspero de la zona sur del país. Señora Delfina, usted me contaba que usted venía a vender acá, a Contao, diferentes prendas. ¿Había mucho dinero acá en Contao? Mucho dinero, cualesquier dinero. ¿Y qué había en esa época? ¿Había de todo? De todo, el pollo para arriba. ¿Del pollo para arriba? O sea, ustedes estaban como una ciudad grande. Claro, como una ciudad. ¿Y cómo se notaba eso? Se notaba que la gente compraba cosas y cosas y cosas. Compraba un terno, pongámosle. Compraba ropas interiores, compraba suéteres, compraba de todo, de todo, de todo. Durante este siglo, Chile ha explotado intensivamente sus riquezas naturales. El país ha podido ganar dinero gracias a la venta del carbón, del cobre, del salitre, de los peces y del bosque nativo. Hasta hace poco, sin embargo, los recursos naturales eran vistos como un bien inagotable. Todo el esfuerzo y la explotación que resultara más rentable, sin medirse las consecuencias ambientales ni en que se podían desperdiciar otras fuentes de recursos. En el verano se cazaba mucho. Verano llegaba la ballena azul. Yo calculo que eran de 100, 150 ballenas que se cazaban en la temporada. Óscar Mendieta comenzó a trabajar en los buques balleneros a los 18 años. Partió como todo asistente de cocinero, pelando papas, y fue ascendiendo hasta ser capitán de navío.
Recuerda que no debía alejarse demasiado de la costa de Quintay para encontrar a su presa preferida. La ballena azul es lo máximo. Esa es la que se calcula entre 60 y 70 toneladas. Mientras más grande era, más ganaba. La ballena azul es muy rápida y también tiene muy buen sentido oído. Entonces calculo yo que la ballena azul se iba abajo. Usted si no aprovechaba la primera vez ya le costaba un poco más cazarla. Porque la oportunidad de llegar despacito, llegar la primera vez que se veía, y para poderle aceptar el golpe. Porque por A o C usted le erraba, no le pegaba. Y el animal ya... Es muy difícil nuevamente volver a pegarle otro. La caza de la ballena comenzó hace 7 siglos en Europa. En un principio se utilizaban botes a remo y arpones de mano. En el siglo XVII, Alemania contaba con 300 barcos que recorrían el mar Ártico en busca de la ballena de cabeza redonda. Pero la pesca a gran escala comenzó en 1925 con la introducción de los barcos factorías. Estos eran alimentados por buques balleneros que contaban con potentes arpones mecánicos. Cuando las ballenas comenzaron a escasear en el hemisferio norte, los cazadores llegaron al sur. Entre 1910 y 1966, Inglaterra, Alemania, Noruega y Japón cazaron 330.000 ballenas azules. El arpón ballenero lleva en su punta un explosivo que estalla a los 7 segundos después de haber sido disparado. En el momento que la ballena levante la punta de la cabeza, ahí la tumba así en forma diagonal, cosa que le entra dentro de la cabeza de la ballena y explote la granada, porque la granada revienta a los segundos, ¿no? Demetrio Yuste era un pescador de la caleta Quintay. A los 16 años se fue a trabajar a la ballenera de Iquique porque la paga era mejor. A veces cuando encontrábamos cardumen de sus 200 ballenas afuera, ¿no? De las 200 ballenas se cazaban unas 60, 70, o 50, o en fin. Entonces se mataba la hembra. Y nosotros como más o menos el barco tiraba 4 millas, 5 millas por hora con 20 ballenas de remolque, los ballenatos seguían a la madre. Entonces llegábamos a Iquique y se amó y los ballenatos detrás del barco. Entonces de ahí, como dejábamos las ballenas amarradas, los ballenatos se revolvían nuevamente para afuera. La explotación de la ballena en Chile fue incentivada por la expansión de la industria productora de cosméticos, detergentes, aceites y fertilizantes. A comienzos de los años 40, la Segunda Guerra Mundial provocó una escasez de grasa animal en el mercado internacional y por lo tanto un aumento en su precio. En Chile, la compañía industrial Indus decide autoabastecerse de la materia prima que se requería para ampliar su capacidad de producción, instalando una moderna ballenera en Quintay. En 1940 comienza la construcción de la planta. Esta le permitiría recibir miles de ballenas capturadas en un amplio sector de la zona central y norte chico. 3 años después, se iniciaron las actividades con el descuartizamiento de los primeros cetáceos. Para traer las ballenas a la planta, una vez muerta, los tripulantes procedían a inyectarle aire. De este modo flotaban y podían ser remolcadas. Luego eran atadas en una boya cercana al lugar de procesamiento. Aquí la ballena se llegaba ahí, allá en las boyas habían 20, 30, 40, 60 ballenas amarradas ahí, fuera las que estaban arriba en la rama. Una embarcación de las boyas allá la traía, de las boyas la traía para acá, entonces aquí la llegaban, entonces aquí la tomaban con un winche y la llegaban hacia arriba, hacia el costado. Entonces ahí la tomaba el otro winche y la sacaba hasta arriba. Por aquí, arrastrando por arriba todo esto, pasaba para acá, no es que está la plancha esa todavía arriba, está la plancha esa donde pasaba la ballena por aquí, en esta parte. José Barrios trabajó en la ballenera de Quintay desde sus comienzos. A los que tenían su oficio le decían los buitres. Eran los encargados de descuartizar la ballena en el menor tiempo posible para evitar la descomposición. Hacia aquí la subían hasta allá,
Entonces aquí se faenaba. Aquí se le hacían los cortes. Se le iba haciendo un corte que aquí iba por debajo así. Aquí se faenaban 12 ballenas las 8 horas cuando eran chicas. Cuando eran las grandes se faenaban 2. La carne de ballena de mejor calidad se destinaba para consumo humano, el resto para alimento de animales. Los huesos se molían y servían de abono. La grasa se usaba para la producción de margarinas y aceites, también para fabricar detergentes y el entonces conocido jabón gringo. Se aprovechaba el 90% de la masa del animal. En este cementerio, las ballenas prácticamente desaparecían. La ballenera dio estabilidad y buenos sueldos a los trabajadores. Ofrecía premios por horas extras, además de otras regalías. Había gran demanda por entrar a trabajar en este lugar, a pesar de que era un trabajo sucio. Los que trabajaban aquí, los que eran de Valparaíso, se bañaban, se perfumaban y todo aquí. Y en las micros siempre le hacían el gesto feo porque pasaba ballena. Uno no se sentía nada, pues uno creía que era olorosito. Pero la gente que no estaba acostumbrada al olor ese, al tiro, se sentaba al lado de uno, le hacían al tiro el quite. Manuel Araya es uno de los pocos pescadores de la caleta que trabajó para la ballenera. A ellos no les gustaba depender de un patrón ni someterse a horarios rígidos. A la caleta, sin embargo, le llegó la luz eléctrica, el agua potable y un amplio camino que la compañía se preocupaba de mantener abierto todo el año. La ballenera de Quintay dio empleo directo a casi 400 personas, y donde antes solo había una modesta villa de pescadores, se levantó un centro productivo de rango nacional. Hasta mediados de los años 60, Contao era uno de los tantos caseríos marginales de Chiloé continental. Solo se podía llegar y salir por vía marítima. Los caminos no existían. La luz eléctrica era un lujo inalcanzable. Durante décadas, los pobladores de la zona sobrevivieron vendiendo tejuelas de alerce en Puerto Montt. Esta madera es ideal para la construcción de casas y techumbres por su gran resistencia a la humedad. El alerce se explotaba a pequeña escala. Los medios para trabajar eran precarios y el transporte a Puerto Montt en lanchones a vela era muy inseguro. ¿Cuánto se demoraba en llegar? Con harto viento, llegamos en 2 horas, en 2 horas y media. ¿Y si había poco viento? Y cuando había poco viento, 3 días, 4 días, 5 días. Quienes no se dedicaban a la explotación artesanal de la madera vivían del mar o de la pequeña agricultura. Los 60 habitantes de Contao sufrían de pobreza y soledad. Ellos solían contemplar el horizonte y a lo lejos divisaban las luces de Calbuco y Puerto Montt. El progreso estaba cerca, pero para ellos no alcanzaba. Por eso continuaban mirando hacia el mar. Esperaban ansiosos. Pedían un milagro. Un día de 1965, la compañía norteamericana Simpson Timber, en conjunto con una empresa nacional, desembarcó en Contao con hambre de alerce. En Europa y Estados Unidos compraban a buen precio esta madera. Por eso construyeron aquí uno de los aserraderos más grandes de Sudamérica. En poco tiempo los norteamericanos levantaron un pueblo nuevo. Todas las casas se hicieron de alerce y todavía resisten perfectamente el mal clima de la región. La compañía trajo además la luz eléctrica, hizo un sistema de alcantarillado, levantó una posta, un retén, una pulpería, una escuela y mejoró la pista aérea. Los habitantes de Contao no lo podían creer. Nos daban casa, luz, agua, nos tiraban la leña a la misma casa. ¿Todo eso gratis? Claro, eso sin ningún costo. Desde diferentes pueblos del sur llegaba gente para trabajar en este lugar.
para los 18 se llenaba eso de aviones ahí en la cancha, Sí. pues, para la gente, para que salga a pasear para afuera. ¿Para dónde iban? ¿Para Puerto Montt? Sí, yo me iba para la Unión con todos mis chicos. Así, El neto lo dejaba solo. ¿Y le alcanzaba la plata para volar? Claro. Gratis esos tiempos, los aviones, pues. Ah, era un servicio gratis. Sí, Claro, gratis. Partía con todos mis chicos yo. En esa época todo era optimismo. Los padres pensaban que sus hijos nunca abandonarían el pueblo. La empresa también les prometía un puesto para ellos. Los obreros de Contao estaban entre los mejor pagados del país. Nadie pensaba que la explotación a gran escala del Alerce estaba matando la gallina de los huevos de oro. Veíamos la destrucción, pero decíamos, bueno, esto es el precio que se paga por el progreso el progreso material que estábamos generando. Jörn Homme fue uno de los ingenieros forestales a cargo de la explotación del Alerce. Él nos cuenta que en esa época solo recibían felicitaciones de las autoridades, del comercio de Puerto Montt, de la prensa. El Alerce daba trabajo a 500 personas y eso tenía un impacto muy positivo en la región. Yo la palabra ecosistema no la escuché ninguna vez. Todos hacían preguntas sobre el rendimiento, sobre el costo, sobre cómo instalamos las máquinas. Los bosques se encontraban a 40 kilómetros del pueblo en la zona cordillerana. En este lugar se produjo la tala rasa de Alerce más importante de la segunda mitad del siglo XX. Como había tanta abundancia de Alerce, la compañía norteamericana solo se interesó por conservar los ejemplares más grandes. Para movilizar árboles tan pesados, desde su lugar de origen hacia las canchas de acopio, le amarraba un cable, el cual era tirado desde una torre metálica. Para poder hacer eso y el arrastre como iba por el suelo tenía que estar despejado, o por lo menos no podía haber árboles de más allá de 20 centímetros de diámetro. Entonces se practicaba una tala rasa, incluso del coihue, tepa, mañío, que no tenía utilización, pero todo se cortaba para poder arrastrar los árboles de Alerce hasta el camino. El sistema de extracción que se utilizó aquí fue ambientalmente catastrófico, no solo para el Alerce, sino también para otras especies nativas que se destruían en el camino. En este momento uno dice, ¿cómo pudimos hacer eso? Pero estamos 30 años después. Hace 30 años la inquietud era cómo producimos más, cómo ganamos más plata. Porque el bosque, bueno, solo iba a volver y no volvió. Chile no fue el único país que explotó irracionalmente sus recursos naturales. Europa llegó a la mitad del siglo con el 60% de sus bosques destruidos. En Estados Unidos y Canadá, a comienzos de siglo, bosques y especies autóctonas sufrieron a medida que aumentaba la población y se colonizaban nuevos territorios. En Siberia y Brasil se cortan 4 millones de hectáreas cada año. La llegada del siglo XX había abierto un abanico de posibilidades desconocidas. La presión por progresar y por tener acceso a las nuevas comodidades era muy fuerte. En los últimos 50 años, la población mundial creció en 2.500 millones de personas. En todo el planeta las ciudades necesitaban expandirse y hubo presión para producir más. Se concebía el mundo de modo parcial. No había conciencia de la Tierra como un sistema en que las acciones que se toman en un lugar pueden tener efectos más amplios y globales. Todo parecía justificable en pos del progreso. Esta visión recibió como un balde de agua fría las predicciones del Club de Roma en 1968. Un estudio pronosticaba el inminente colapso de los recursos naturales y la hambruna mundial. La próxima mitad del siglo se debatiría entre profecías apocalípticas que no se cumplieron y los que pensaban que el progreso no haría mayor daño. El concepto de desarrollo sustentable todavía estaba en pañales y muy lejos de lo que se estaba haciendo en Chile. Uno tenía que subir todos los días
a caballo a las minas. Se acostumbra en realidad con la nieve, ¿no? En el volcán no acabaron con ningún recurso. El cobre sigue ahí, esperando bajo la nieve. Pero cuando explotaron el mineral, no les importó destruir la tierra agrícola de los alrededores, ni contaminar el río que regaba la zona. Se dedicaron por completo a la minería, sin dejar espacio para las tradicionales formas de sustento. Eitel Miller trabajó como capataz en la mina. Hoy día cuida que no se roben los fierros viejos que van quedando. Aquí había un casino muy bonito, bien con su, ¿cómo se llama?, vidriera, todo, la galería de puro vidrio nomás, todo bonito. En los años 30 y 60 el mineral tuvo sus mejores momentos. El poblado se consolidó y la gente tuvo un buen pasar económico. Durante la historia del volcán, sin embargo, el mineral tuvo que cerrar en varias oportunidades porque el precio del cobre no alcanzaba a cubrir los costos. Cuando el valor mejoraba, se volvía a la producción. Pero nadie se imaginó que razones ajenas al mercado serían determinantes para su cierre definitivo. En 1958, un fuerte movimiento sísmico echó por tierra el 90% del poblado, destruyó la planta de procesamiento y tapó los túneles de la mina. Después del sismo, el volcán cerró temporalmente y comenzó su declinación definitiva. Para 1960 se reconstruyeron las instalaciones a costa de un gran endeudamiento. Pero el precio del cobre no era suficiente y la pureza del mineral estaba decreciendo. Finalmente, 2 años lluviosos terminaron por inundar la mina. Los múltiples túneles que se habían hecho en el cerro permitieron que el agua se filtrara por todos lados. En 1976, la mina del volcán cerró definitivamente. Después, solo se han realizado explotaciones artesanales. El hombre apostó todos sus esfuerzos a la extracción del cobre y ahora se quedaba con las manos vacías. Los terrenos cercanos al poblado estaban inutilizados, tanto por la contaminación como por la remoción de tierra. Era imposible volver a retomar otra actividad económica como la agricultura. Los pobladores del volcán quedaron sin empleo y muchos debieron emigrar a Puente Alto en busca de una nueva vida. Hoy día el pueblo del volcán es un lugar casi desconocido. Es un paisaje desolado, a la vereda de un camino que lleva a los lugares turísticos del Cajón del Maipo. En este lugar no viven más de 20 personas. Juan Borges es uno de los sobrevivientes. ¿Echa de menos el tiempo acá de actividad? Sí, o sea, se echa de menos la estabilidad del trabajo. Porque ya si yo voy a trabajar una parte ya serían 2 meses para afuera. Voy a otro lado 3 meses, lo mismo. Y aquí no, pasaron años y años. Estuve trabajando 14 años aquí. Contao gozó de su propio boom económico durante 5 años. Pero un día en 1970, la empresa norteamericana Simpson Timber decidió abandonar el país. Vendió el fundo, el pueblo, el aserradero y todo el equipamiento. Hay varias razones para explicar esta súbita decisión. La elección de Salvador Allende como presidente de la República, una mala gestión administrativa y, por sobre todo, el inminente exterminio de los bosques productivos. Quienes siguieron explotando el alerce no pudieron recuperar los buenos tiempos. Ya no fue todo lo mismo. Ya no había, según ellos no había madera, según ellos no habían ganancias, ya no fueron los mismos sueldos, ya fueron bajando los sueldos. El daño provocado a estos bosques es irreversible. Los troncos botados impidieron que surgieran nuevas generaciones de árboles. Se destruyeron también los ejemplares pequeños que estaban creciendo. Y por sobre todo se maltrató demasiado el suelo, provocando una avanzada erosión. El alerce andino es un monumento de 30 o 40 metros que es una verdadera reliquia de la naturaleza. Demora cientos o miles de años en alcanzar su máximo crecimiento.
1986, ante la sobreexplotación de los bosques, el gobierno militar prohibió la tala de ejemplares vivos de alerces y los declaró monumento nacional. Con esta determinación, ya solo se podían explotar los troncos caídos o los árboles muertos en pie. Contao volvió a vivir su realidad. Los sueños de grandeza se habían desplomado para siempre. Gente que nunca pidió limosna tuvo que pedir limosna porque no había ningún tipo de trabajo. Lo único, los que tenían campo no podían seguir explotando la madera como antes, así en forma moderada. Pero la gente que se quedó en la población no tenía nada que hacer. Después ya cuando se eliminó ya no hubo trabajo ya. Ya empezó la gente a desparramarse y se va afuera. Toda la gente está yendo para afuera y lo único que estoy quedando yo nomás aquí y unos poquitos aquí que están quedando los antiguos. En Contao hoy día no existe una fuente de trabajo estable. El alerce que quedó botado se explotó durante 10 años, pero al parecer ya no resulta rentable rescatar lo que queda. La juventud de Contao casi no conoce el monte. Su única opción de trabajo son algunas pisciculturas que operan en pueblos cercanos. Aquí ya no hay surgimiento para los jóvenes. Porque aquí en este pueblito, si uno quiere quedarse, es para quedar ahí nomás chantado. Hay que salir para otros lados para buscar medios de trabajo, para que uno pueda surgir y ayudar a sus viejos. Si no, uno aquí no saca nada de quedarse. Echo de menos el barco, el Leo, sí. Porque no sé, era tan lindo cuando llegaba ese barco a cargar madera. Trabajaban todas las máquinas, claro. todas. Echo de menos, era tan lindo esa época. En Quintay, a mediados de los años 60, se empezó a notar una disminución en la cantidad de ballenas capturadas. Por otra parte, desde 1946 ya se había recomendado prohibir la captura de algunas especies y la presión internacional iba en aumento. Se estima que en Quintay se faenaron 25.000 ballenas. Nosotros nunca pensamos de que esto se iba a terminar. Nunca. En 1968, Indus decidió asociarse con una empresa japonesa. La disminución de la captura de ballenas había encarecido los gastos de producción. Además, se habían desarrollado productos sintéticos que eran más baratos que los obtenidos de estos animales marinos. Los japoneses se interesaron básicamente por la caza de ballenas comestibles. Enviaban la carne a Japón para consumo humano. Las embarcaciones chilenas entonces quedaron relegadas al traslado de las ballenas muertas a la planta de procesamiento. Cuando la compañía dejó de funcionar, vinieron los japoneses. Traían unas guaguitas. El permiso que tenían para traer ballenas era de, no estoy para no mentir, de 12 meses o 13 meses para arriba. ¿Ya? Traían algunas que traían 9 meses. Así, ¿eh? Claro. ¿Y nadie fiscalizaba eso? Nadie aquí, nadie fiscalizaba. A mediados de los 70, la ballenera de Quintay cerró definitivamente. En 1986, la Comisión Ballenera Internacional prohibió indefinidamente la caza de ballenas. Se estima que en 50 años se dio muerte a un total de 1,5 millones de estos animales marinos. La ballena azul llegó a tener una población de 220.000 ejemplares. Hoy día no quedan más de 400 y está en serio peligro de extinción. Japón y Noruega no se han adscrito a la moratoria y siguen cazando ballenas con intereses supuestamente científicos. La caza sigue siendo combatida de manera directa por movimientos como Greenpeace, que surgieron en los 70 y alcanzaron un gran auge en los años 80.
Sus acciones, a veces llamadas de terrorismo ecológico, se inscribieron en el lado más radical del abanico ecologista. Las campañas de estos grupos, más las lecciones aprendidas en miles de lugares, como Contao o Quintay, hicieron que viéramos el planeta de otra manera. En 1992, 178 naciones se reunieron por primera vez en la historia del hombre para tratar el tema de la protección del medio ambiente a nivel mundial. Aunque para muchos esta fue una cortina de humo que se desvaneció en tratados no cumplidos, llegamos a fin de siglo conscientes de que ninguna forma de vida se destruye sin consecuencias. Ha comenzado a ser rentable incluso defender el medio ambiente. En el comercio internacional es ahora un valor agregado explotar de manera sustentable. Con este espíritu se está trabajando para salvar a diferentes especies de la extinción y se han protegido millones de hectáreas de tierra como reservas ecológicas. Es cierto que esa conciencia no siempre se lleva a la práctica, pero ya se han dado los primeros pasos para cambiar a una mentalidad más positiva. El ballenero le cuesta mucho sacarse esa cuestión de la cabeza, ¿verdad? Muchas veces uno está pensando en ballena, no tiene por qué. Sueña con buques en la Plaza Victoria, sueña con buques en la avenida Pedro Bomba, diablo, ¿verdad? Pero soñando, ¿eh? Y yo pienso que todo esto es la imaginación que uno tiene porque fue una época muy feliz en la vida de uno, poderse haber dedicado a eso. Muy triste ahora saber que todo el mundo está en contra de esto y nosotros fuimos asesinos, pues. Y el asesino de una manera u otra, ojalá, yo le pido a Dios que no me castigue por eso, pero yo vivía de eso. ¿Y ahora cuando salen se ve ballena o no? Se ve muy poca. ¿Sí? Sí, pues nosotros cuando salimos afuera de la barbacoa navegamos en bote, navegamos hasta 100 millas. Y a veces no se ve ni una ballena, ¿no? Y andamos recorriendo todo el área. ¿Y hace cuánto que no ve una ballena usted? De que no veo una ballena, hacen como 4 años, porque 4 años dejé de pescar y cuando iba para afuera veía ballena en los botes. ¿Y qué sentía usted cuando veía las ballenas? Te libraste, le decía yo. Te libraste porque si están los japoneses aquí te comen. Los nietos de los cazadores de ballena de Quintay nunca han visto una de cerca. Solo les quedó de herencia de aquella época un pequeño museo en el colegio local. En el volcán los mayores guardan la esperanza de que el precio del cobre suba tanto que justifique abrir la mina nuevamente. Esperaron el progreso durante 100 años. Lo disfrutaron durante una década. Y ahora deben esperar cerca de 1000 años para que los bosques de Alerce vuelvan a crecer. El lado optimista de esta historia es que, aunque terminamos el siglo con más daño ecológico que nunca antes, entramos al nuevo milenio con una conciencia de la fragilidad del planeta que antes desconocíamos. Hoy hablamos de conservación, de reciclaje, y muchas empresas ya consideran el impacto ambiental como un costo que deben evitar o minimizar. Hay más información sobre este reportaje y todos los demás en nuestra página en internet. Espérenos, porque después de una pausa volvemos.